Muy bien. Así que hoy estamos comenzando un ciclo de enseñanzas que se llaman la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a estar hoy compartiendo precisamente, vamos a dar nuestro primer paso. Les tengo sorpresas, les tengo ahí cosas que vamos a poder hacer juntos todo el mes. No solamente se trata de estas reuniones, sino se trata también de lo que vamos a hacer diariamente. Así que yo voy a compartir con ustedes inmediatamente el tema. Me dicen por favor si ven bien. Este es nuestro tema de hoy, la Biblia, un regalo de sabiduría incomparable. Ese es el tema del día de hoy. La Biblia, un regalo de sabiduría incomparable. Entonces, vamos a entrarle de lleno al tema. Hoy iniciamos una serie de enseñanzas sobre la Biblia con el objetivo de aprender sobre ella para crecer y desarrollarnos más como hijos de Dios. Pero antes de entrarle a ese tema, yo quiero contarles a ustedes una historia. Es la historia de Charles Colson. Ustedes dirán, ¿quién es Charles Colson? Pues ahorita van a saberlo. En 1973, Charles Chuck Colson era una de las figuras más poderosas de Washington, D.C. Como asistente especial del presidente Richard Nixon, tenía fama de ser un hábil operador político, conocido por su dureza y por haber declarado que se pasaría por encima de su propia abuela si fuera necesario para su carrera. Sin embargo, su mundo se derrumbó. Esto es algo tremendo. Dice, con el escándalo de Watergate. Los que son muy jóvenes y no saben mucho de historia, pues no van a saber qué es esto. Pero Watergate fue un escándalo político mundial. O sea, empezó de Estados Unidos, pero tuvo repercusiones mundiales. O sea, una gran vergüenza que pasó el presidente Richard Nixon. El 21 de junio de 1974, la historia dio un giro inesperado cuando Colson fue acusado formalmente. En medio de esta profunda desesperación, miren lo que pasó. En medio de la inminente caída de este grupo político, este hombre buscó el consejo de su amigo Tom Phillips, quien le compartió un libro de C.S. Lewis, un autor muy importante cristiano, y le habló de un encuentro personal con Jesucristo. En un momento de profunda desesperación, solo en el salón de su casa y con lágrimas, Chuck Colson entregó su vida a Dios. Este encuentro lo llevó a una búsqueda exhaustiva de la verdad, no en la política, sino en la fuente misma de la sabiduría. La Biblia. Tremendo esto. Bueno, vino entonces un tiempo de aprender a fondo, dice acá. Poco después, en 1975, Colson se convirtió en la primera figura de la administración de Nixon en ir a prisión. O sea, imagínense ustedes, ya había aceptado a Cristo. Pero lo que el mundo vio como una humillación, él lo vio como una oportunidad divina. El hombre se había jactado de su poder. El hombre que se había jactado de su poder se dedicó a estudiar la Biblia a fondo en la celda de una prisión federal. Fue ahí en la oscuridad que descubrió la luz que lo llevaría a fundar la Prison Fellowship, un ministerio que ha transformado la vida de millones de reclusos en todo el mundo. Este hombre fue de la Casa Blanca a la Prison Fellowship, ¿sí? La historia de Chuck Colson es un testimonio innegable del poder de la Biblia para transformar el corazón de un hombre, desde la cúspide del poder hasta la humildad de un siervo. O sea, este hombre salió de la Casa Blanca para ir a fundar un ministerio, Prison Fellowship. Entonces, esto es algo tremendo porque aquí nosotros vemos que a pesar de que las cosas nos puedan a nosotros salir muy mal y que alguien pueda tener una vida tremendamente azarosa con una experiencia tan amarga como la que este hombre Chuck vivió, ahí puede salir Dios en el encuentro. Esto es tremendo. Yo no sé si tú has pasado quizás por épocas difíciles en donde tú no sabes dónde está el norte, dónde está el sur, el este o el oeste, porque pierdes totalmente la dirección, porque los problemas te abruman, te aplastan. Este hombre fue aplastado
por el escándalo Watergate, el escándalo más fuerte que hubo en esa época, en los 70s. O sea, saben ustedes que a raíz de ese escándalo, el presidente Richard Nixon tuvo que dimitir. Es uno de los pocos presidentes en Estados Unidos que ha tenido que renunciar a la presidencia debido a escándalos de grabaciones que salieron a luz. Entonces las cintas eran todas las pruebas que estaban en contra de este presidente, y el hombre estaba metido en donde no tenía que meterse, en negocios que no tenía que meterse, y tuvo que renunciar. Eso fue una vergüenza para el país y eso fue algo terrible, y este Chuck fue el primero que se fue a la cárcel. Pero ¿qué iba a saber Chuck? Que el irse a la cárcel a raíz de ese escándalo iba a representar para él conocer a Cristo como su Salvador. Eso es algo tremendo, porque él no se lo imaginaba, y que él iba a terminar estableciendo un ministerio dentro de la cárcel que iba a impactar a miles de personas hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hizo ese cambio? ¿Qué generó ese cambio en Chuck? Pues la palabra de Dios. De eso estamos aprendiendo hoy. Lo importante es que nosotros sepamos que la palabra ocupa un lugar importantísimo en nuestra vida. Vamos a nuestro punto número 1 para resaltar. La Biblia es un regalo de sabiduría incomparable. ¿Por qué decimos eso? La Biblia es la revelación de la mente de Dios, una brújula moral y espiritual que nos guía a través de las complejidades de la vida. A diferencia de los libros escritos por el ser humano, que se vuelven obsoletos con el tiempo, la verdad de la Biblia es eterna y aplicable en cualquier época. Es el único libro que ofrece un plan de redención y propósito para nuestra existencia. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que este regalo de Dios no se puede comparar con ningún otro libro. Yo no les voy a decir a ustedes que no lean libros, claro que lean libros, pero ninguno se va a poder comparar con lo que la Biblia te va a dar. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Esto es bien importante, porque nosotros a veces pensamos que la Biblia es solo un libro donde hay historias, en donde hay enseñanzas, pero los que ya hemos caminado un poquito más sabemos que no es así. Sabemos que la Biblia es el instrumento que Dios dejó. Sabemos que es el legado que nos dejó. Sabemos que es útil para todas las cosas, para todas las áreas de nuestra vida. No se trata de volverte religioso. No se trata de volverte una persona con demasiados conocimientos en tu cabeza. Se trata de practicar esas escrituras, porque tienen cosas maravillosas. Timoteo lo dice de una buena manera, ¿verdad? Esta escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Si tú quieres ser equipado como un verdadero discípulo de Dios, necesitas conocer las escrituras. No, es imposible sin eso. Miren, aquí tengo una cita del famoso predicador, teólogo antiguo, Juan Calvino, y él dijo: la Biblia es la única lámpara para el sendero de los hombres, el único faro en el mar de la vida. Qué bonita figura, qué bonita manera de decirlo, poética. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad y necesitamos la luz de la palabra. No podemos salir adelante de la mejor manera si no es a través de ese faro que nos lleva a puerto seguro, como lo dijo Juan Calvino. Aquí tengo yo otra escritura que es importante, que es Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las articulaciones de los tuétanos, y descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. Cualquier cosa que tú estés pensando, cualquier cosa que tú consideres que puede ser tal vez algo muy personal, muy propio, todo lo va a discernir la palabra. Cualquier cosa que se nos ocurra a nosotros ya está escrito en la palabra de Dios.
ahí vas a encontrar toda esa espada de dos filos que penetra las coyunturas de los huesos. ¿Qué significa eso? Qué raro es el lenguaje. Lo que significa es que ahí, en esa partición entre el alma, entre la mente, entre el cuerpo, entre el espíritu, esos lugares que solo Dios conoce, son precisamente vulnerados por la Biblia, pero no para mal, sino para bien. Dios sabe cuáles son las necesidades más internas que tú y yo tenemos, y solamente la palabra nos va a dar a nosotros la respuesta. Aquí tengo otra cita académica de David Duncan, un teólogo prominente. Dice: la Biblia ha influido en la civilización occidental más que cualquier otro libro, moldeando el lenguaje, la moralidad, la política y el arte. Y esto es cierto, miren, en donde quiera que ustedes se metan en lo que es intelecto, en lo que es cultura, van a ver que la influencia de la Biblia está en todo. Hasta los artistas que son ateos usan la Biblia para inspirarse. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es el libro más influyente que ha existido sobre la faz de la tierra, y todavía a estas alturas hay personas que no se animan a abrirlo. Yo te animo hoy a que tú este mes te comprometas a investigar este libro maravilloso, que descubras esos tesoros que tiene para ti. Vamos a nuestro punto número 2. La Biblia dice verdades para cada aspecto de la vida diaria. O sea, la Biblia tiene verdades que se pueden aplicar en todo. Es un manual de vida completo. Sus enseñanzas abarcan desde principios financieros y de negocios hasta la dinámica de las relaciones familiares, la gestión de las emociones y el desarrollo del carácter. Es una fuente de verdades atemporales que nos equipa para enfrentar los desafíos modernos. ¿Quieres tú formar tu carácter? ¿Quieres tener una buena relación familiar? ¿Quieres tú tener éxito y orden en los negocios? Todo está en la Biblia, es impresionante. Hay ahí versículos, capítulos, conceptos, historias que Dios dejó. Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas, conoce íntimamente al hombre porque Él lo creó. Por lo tanto, Él le dejó al hombre el manual perfecto en la Biblia. Salmo capítulo 19, versículo 7, escucha bien. Dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos en medio de nuestra jornada? Hay veces que ya nos hartamos de nuestro trabajo, de fracasar, de tener una mala relación con alguien, de ser traicionado, de cansarnos físicamente, de tener una enfermedad, qué sé yo, cual sea la situación. Todos somos humanos y todos las vivimos. Y nos cansamos, el ánimo se nos viene para abajo, pero aquí dice que esta palabra bendita, la Biblia, es tan perfecta que nos reanima el alma. Yo estoy seguro que tú estás oyendo esto y estás sintiendo una bocanada de ánimo, porque la Biblia tiene esa capacidad de meternos esperanza, de meternos fe. Dice: el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Miren, yo he conocido, esto es impresionante, yo he conocido gente que ni siquiera ha logrado sacar el primer año de primaria, porque las circunstancias de la vida no lo favorecieron. Personas que apenas pueden escribir su nombre, pero que se han metido a conocer las escrituras, que se han metido a escuchar las escrituras. No podían leer, pero podían escuchar, memorizar esas escrituras, compartirlas con otros, vivirlas, creerlas. Y esas personas son personas más sabias que personas que tienen 3 títulos universitarios. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque ahí lo dice la palabra. Tiene esa propiedad de darnos sabiduría. Rick Warren, el famoso pastor de Saddleback, de Orange County, dice: si buscas un manual para vivir, no busques más allá de la Biblia. Es un libro que te dice cómo administrar tu dinero, cómo amar a tu cónyuge y cómo criar a tus hijos. ¿Qué más queremos? Ahí está el manual. ¿Por qué este manual es útil? ¿Por qué este manual funciona? Porque es el manual del fabricante. Nosotros fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza,
y solamente Él sabe los secretos del hombre, los secretos de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, sus necesidades, de dónde viene y a dónde va. Entonces, si nosotros usamos el manual del fabricante, vamos a estar mejor. Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero ¿cómo funciona esto, Mario? Bien sencillo. Cuando tú confías en la palabra de Dios, estás confiando en el Señor, porque Él fue el que inspiró la palabra. Esta palabra es la revelación del corazón de Dios, de los pensamientos de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa? Significa que toda la vida hemos querido arreglar nuestra propia vida. La pregunta es, ¿lo lograste? La pregunta es, ¿vas como quieres, solito, sin Dios? ¿Lo estás logrando? Yo te voy a decir una cosa, yo no he conocido todavía la primera persona que me diga que lo está logrando sin Dios. Hay gente que quiere dar esa apariencia, pero por dentro está destruida. Todos tenemos que reconocer acá que necesitamos a Dios de nuestro lado. Si nosotros reconocemos su palabra y la obedecemos, nosotros vamos a estar bien en todos nuestros caminos. Él dice que él se compromete, si nosotros nos confiamos de su palabra, Él se compromete a enderezar hasta las cosas que nos salgan mal. Ahí dice, Él enderezará tus sendas. Significa que yo queriendo obedecer a Dios, si me confundo, Él me ofrece enderezarme el camino. Así de bueno es Dios y así de efectiva es la palabra. Aquí tengo una cita del doctor Mark McMinn, un psicólogo y autor cristiano, que dice: hay una conexión clara entre los principios de la sabiduría bíblica y la psicología moderna. Miren, este es un psicólogo, entonces, y es un psicólogo cristiano. Miren lo que dice: la investigación sobre la felicidad y el bienestar a menudo valida principios encontrados en los proverbios y en el Sermón del Monte. O sea, la palabra confirma la ciencia confirma la palabra. Los conocimientos que el hombre encuentra miles de años después ya estaban ahí escritos en la palabra. Eso es impresionante. Vamos a nuestro punto número 3 rápidamente. La Biblia, profecías y verdades científicas confirmadas, parte de lo que les estoy hablando. Dice, la Biblia contiene profecías detalladas que se han cumplido con una precisión asombrosa. Esto apunta a una autoría divina. O sea, es imposible que se cumplieran esas profecías si no hubiera un Dios de por medio. Además, aunque no es un libro de ciencia, contiene descripciones que precedieron a los descubrimientos científicos modernos, como el ciclo del agua, la forma redonda de la Tierra, la expansión del universo. Por ahí vamos a leer unos versículos que nos hablan de esos descubrimientos científicos que ya fueron hablados por la Biblia mucho antes. Isaías 44, del 6 al 7, miren lo que dice. Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién puede reclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo y ponerlo en orden ante mí, como lo hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anuncien lo que viene, lo que está por venir. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que está por venir? Bien sencillo. Abre la Biblia. Ahí está lo que le espera a la humanidad. Ahí está lo que nos espera a nosotros. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, ahí está lo que nos espera. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, ahí está lo que nos espera. Todo está declarado desde la antigüedad. Josh McDowell, un autor muy importante cristiano, dice: la Biblia es el único libro que puede probar su propia validez a través de la historia, la profecía y la arqueología. Ningún otro libro sagrado ha sido sometido a un escrutinio tan riguroso. Y esto es literal. Miren, la gente ha querido encontrar falsedad en la historia bíblica. Muchos dicen que la Biblia solamente son parábolas, son historias. No, es que esa la escribieron los judíos y eso no es tan literal, esos son como poemas. Miren, los arqueólogos escarban, hoy en día siguen escarbando
y siguen encontrando pruebas fehacientes de la Biblia, cosas literales. Ahí están, todos los días hay descubrimientos nuevos. Ahorita acaban de encontrar el estanque de Siloé en los últimos meses. Un estanque que menciona la Biblia donde Jesús tuvo algunos pasajes y es una piscina enorme. Sí, es un estanque enorme y encontraron el gran, no es un estanquito chiquito. Antes turísticamente le llevaban a la gente, los judíos, como son tan pilas para los negocios, llevaban a los turistas que iban a Israel a un estanque de Siloé chiquitito, pero ahora encontraron el verdadero estanque de Siloé y esa cosa es enorme, ¿sí? Ahí en esas piscinas pasaban muchas cosas. Los enfermos trataban de meterse y ser sanados. Y ahí hizo una sanidad muy importante Jesús. Miren, no, Jesús no es una historia, Jesús es real. Jesús puso sus pies sobre la tierra. La Biblia lo registra y está confirmado que así es. Hay muchas cosas que la palabra de Dios registra que están confirmándose científicamente. Veamos ahí otra escritura importante, perdón. Vamos a ver. Dice Isaías 40:22. Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. ¿Qué está hablando aquí? Miren, ¿qué descubrimiento científico hay aquí? Dice, Él tiene su trono, está hablando de Dios, sobre el arco de la tierra. Ah, el arco, o sea, ya estaba hablando de la redondez de la tierra. Isaías, 500 años antes del nacimiento de Cristo, ya se sabía a través de este profeta que la tierra era redonda. Dice, cuyos habitantes son como langostas, o sea, hablando que son pequeñitos, ¿verdad? Dice, él extiende los cielos como una cortina. Y uno dice, ¿cómo así? Bueno, los científicos acaban de descubrir, no hace muchos años, que el universo se sigue expandiendo. No hay ni un planeta quieto, todo se sigue expandiendo. Como si estuvieras inflando un balón, un globo. Entonces, eso lo acaban de descubrir en las últimas décadas. Ya la Biblia lo decía, Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. ¿Cómo se despliega una tienda de campaña? De adentro hacia afuera. ¿Cómo se está expandiendo el universo? De adentro hacia afuera. Y la Biblia ya lo decía. El doctor Hugh Ross, astrónomo y apologista cristiano, dice, la Biblia en muchos casos presenta conceptos científicos de forma poética y metafórica, pero sorprendentemente precisos, que la ciencia ha confirmado mucho más tarde. Aquí está hablando un astrónomo y un conocedor de la palabra de Dios. Miren qué bonita combinación tiene este hombre. Tremendo, la confirmación de los hechos científicos hoy en día que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a nuestro cuarto y último punto. La Biblia, un llamado a la acción de conocer. ¿Qué acción? Conocer la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Necesitas conocer la Biblia. La Biblia no fue escrita para ser un libro de estantería o en tu librera, sino para ser estudiada, meditada, vivida. Es un encuentro personal con el Dios vivo. La verdadera transformación no ocurre al escuchar sermones o leer sobre la Biblia, sino al sumergirse en ella y permitir que su verdad nos transforme. Esto es bien importante. No, yo siempre les voy a insistir, no nos volvamos religiosos, ¿sí? Que nos estén enseñando la Biblia por enseñárnosla. Vivámosla. Y entonces no vamos a ser religiosos, sino vamos a ser gente que se puede llamar hijo, hija de Dios. Eso es bien importante. Veamos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las escrituras, dijo Jesús, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, Jesucristo validando su propia palabra, validando las palabras del Padre, validando su testimonio de vida sobre esta tierra, no por su propia cuenta, sino tomándose de la propia palabra de Dios. Si alguien citaba versículos del Antiguo Testamento, de la Torá, era Jesucristo. Siempre estaba citando
la Biblia conocida hasta ese entonces y él y su propia vida escribió la Biblia de la parte del Nuevo Testamento. Ustedes escudriñan las escrituras. Pregunto, ¿has estado escudriñando las escrituras o solo lees un ratito cuando vas el domingo a la iglesia? ¿Has estado escudriñando las escrituras? Pero si no saben, hay gente que no sabe ni qué es escudriñar. Esto significa investigar a fondo. Esto significa meterse, sumergirse como un buzo en el agua. Ahí hay vida eterna. ¿Por qué no nos vamos a meter? Billy Graham, el famoso predicador americano que le testificó y oró por tantos presidentes, dice: no hay sustituto para el tiempo que pasas a solas con la palabra de Dios. No hay sustituto. Es la fuente de fortaleza y la única manera de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quieres tú conocer a Dios? Conoce su palabra. No conoces la palabra, no vas a conocer a Dios enteramente. Salmo capítulo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Qué importante es cuando hay un apagón, se da cuenta uno de lo importante que es la luz, ¿verdad? ¿Qué haces? Sacas tu celular e iluminas tu camino, porque si no te tropiezas. Pues la vida está llena de tropiezos cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos esa lámpara. Y termino con esta cita académica de William Klein, profesor del Nuevo Testamento. Dice: el estudio sistemático de las Escrituras fomenta el desarrollo de la disciplina, la paciencia y la capacidad de análisis crítico, habilidades que son valiosas en cualquier ámbito de la vida. Mis amigos, nosotros somos personas pensantes. Aquí en este grupo hay gente muy inteligente. Los conozco, sé que aquí hay materia gris, pero hasta para tirar para arriba. Y nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de ser llenados de sabiduría, aún más. La sabiduría que hemos acumulado a través de los años es buena, pero la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios es algo que no se puede comparar. Yo tengo entonces acá las conclusiones de hoy. Número 1, ¿qué es la Biblia? Pues es un manual de vida. Número 2, es una brújula espiritual. Sin la brújula te pierdes, sin el GPS te pierdes. Necesitas tener la brújula en la mano, el GPS en la mano. Número 3, es una fuente de sabiduría atemporal. Tus otros libros, esos pasan de moda, esos dentro de 10 años, 20 años ya no van a estar al día, pero la Biblia va a seguir siendo al día. Dice ahí: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y número 4, es un mapa hacia la verdadera felicidad. ¿Quieres ser un hombre feliz? ¿Quieres ser una mujer feliz? Necesitas la Biblia todos los días en tu vida. Entonces, para hacer un aterrizaje, una aplicación práctica, porque yo sé que ustedes son personas prácticas que no les gusta perder el tiempo, así que aquí tengo el desafío de 4 puntos, 4 cosas que quería yo compartir con ustedes. Número 1, el desafío personal. Comprométete a leer la Biblia de manera consistente, aunque sea un capítulo al día. Comienza con el libro de Proverbios para verdades prácticas o con el Evangelio de Juan para conocer a Jesús. Esa es una recomendación que yo siempre le doy a la gente que comienza, y aún alguien que tal vez ya es antiguo en el Señor, vuelve a leer Proverbios, vuelve a leer el Evangelio según San Juan, porque nos sirve para poder también ayudar a los que comienzan. Número 2, las herramientas. ¿Qué herramientas tengo? Usa aplicaciones como la YouVersion, por ejemplo. Son devocionales diarios o planes de lectura guiados. Búscate uno de esos devocionales diarios o un plan de lectura guiado. Si ya lo estás haciendo, yo te felicito, sigue adelante, pero esto más que todo va dirigido para el que todavía no lo está haciendo, sino que lee de vez en cuando y no de una forma sistemática. Entonces necesitas herramientas que te ayuden todos los días. Número 3, aprende en comunidad. Únete a un grupo de estudio bíblico o busca un mentor para que te acompañe en este camino de descubrimiento. Si tú no tienes todavía un mentor, no tienes un maestro, búscate uno ahí en tu localidad, pégate a él
y Él te va a enseñar, Él te va a ir, te va a ir empujando, te va a ir animando, te va a ir dando lecturas. Eso es bien importante. No podemos estar solos, somos una comunidad cristiana. Y número 4, el anclaje del hábito. Los que son de Men Praying saben de qué estoy hablando. Utiliza la técnica del anclaje de tu hábito de leer la Biblia con otros hábitos diarios que ya tienes, tú ya, ¿cómo se llama? Fijos en tu vida, ¿sí? O sea, si tú tienes hábitos que ya están establecidos, ancla tu nuevo hábito de la lectura con esos hábitos y eso te va a ayudar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por ponerle atención a esta enseñanza. Y yo creo que este es un buen tiempo para preguntas, respuestas y para también aportaciones. Así que por favor, activa ahí tu manita. Ahí está una mano levantada. Mi querido Gilson, adelante. Adelante, Gilson. Activa tu sonido. Buenas noches todo, buenas noches Marito. Mira, fíjate que yo me quedé con algo que vos mencionaste ahorita, que me llamó mucho la atención, y es el hecho de, a mí me pasa mucho en el trabajo. Cuando nosotros llevamos algunas vacunas a las áreas de trabajo, cuando nos piden una cotización, siempre nos dicen, ¿y qué es lo que se recomienda para utilización de una vacuna de hepatitis B? ¿Cuál es el esquema completo? Entonces nosotros decimos, mire, el esquema es 0, 2, 6 meses. Eso significa, el 0 es hoy. Hoy una dosis, una dentro de 2 meses y la tercera al sexto mes. Pero esto tiene que estar bien amparado, porque me dicen, bueno, qué bueno, eso es lo que dice usted, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice el fabricante? Siempre yo me identifiqué con lo que vos mencionaste porque la credibilidad de lo que hacemos está en base a lo que el fabricante dice. Entonces le digo, mire, le voy a mandar la ficha técnica. Y ellos revisan la ficha técnica, entonces ya me sacan a mí de la ecuación. Ya dicen, bueno, no es el criterio de él, sino es el criterio de lo que el que fabricó el producto está diciendo. Y está diciendo de que, vamos a ver, sí, 0, 2, 6. Entonces ya al principio yo me ofendía. Yo decía, ay, estos no creen nada. Y me di cuenta con el tiempo de que tienen toda la razón porque yo haría lo mismo, porque eso le da seguridad. Lo mismo pasa también con la Biblia y vos lo acabas de mencionar, cuando uno lee y va entendiendo y vas teniendo discernimiento en la Biblia, vas teniendo también autoseguridad. Hay algo en vos que te hace más seguro, escuchas muchas cosas en la calle y todo, y vos seguís siempre con la idea de lo que uno es y de lo que has aprendido y lo que el mensaje que el Señor quiere que uno tenga. Entonces, yo me pego mucho a vos con este concepto, Mario, y yo creo que ese anclaje que mencionaste de último, lo acabamos de aprender ahorita y lo agradezco y rápido me identifiqué con eso. Yo tengo un cambio de hábito y es empezar a dejar las redes sociales y creo que muy bien se puede anclar al hecho de empezar a sumarme con la lectura de los nuevos capítulos y tener un concepto sistemático de la lectura de la Biblia. Entonces, también me quedo con el anclaje, ¿verdad? Ese es mi comentario y me pareció muy bien y muchas gracias, ¿oíste? Porque fue de mucha riqueza. Nosotros ya lo estamos ahorita con Kenia, ya estamos utilizando este de YouVersion, ajá, y ya estamos empezando, ya tenemos algún tiempo y pues sí, lo estamos haciendo ya sistemáticamente, ¿verdad? Ya no muy emocional, sino sistemática. Entonces, nos sumamos a eso. Muchas gracias. Este es nuestro comentario. Excelente, no, qué bueno verlos juntos, me inspira mucho, me alegra mucho. Ustedes son una familia que está poniendo en el centro a Dios y esa es la clave. No, vos sabés que no son los negocios, no es el billete, eso no es. Vos sabés dónde está la riqueza y ya lo entendiste y eso yo lo admiro, ¿verdad? Cuando una pareja se pone con fe y empieza a caminar donde debe caminar, todo lo demás es lo de menos. Qué bueno que están sistematizando la lectura de la palabra. Yo también quiero decirles que
para si alguien quedaba aquí afuera y me decía, mira, yo no sé qué es eso, yo no necesito que me des algo, ya tengo preparado lectura para los próximos 30 días. Se les va a estar compartiendo en el WhatsApp, va una imagen, como lo hicimos con Restart, va una imagen, va un versículo, va un título, va un capítulo completo, el link para que ustedes solo le den y ya de una vez lo lleva. Ese es material original de nosotros, no es ninguna app ni nada de eso, sino es material hecho con mucho cariño para ustedes. Si alguien quiere agarrar esas lecturas, ahí les van a estar llegando. En el grupo que tú perteneces, ahí te va a estar llegando todos los días, los próximos 30 días. Los que recibieron el Restart saben que somos fieles y que todos los días en la madrugada se les comparte para que aquellos que se levantan a las 4 de la mañana ya está ahí la lectura, ¿sí? O sea, yo sé lo que les estoy diciendo, ya lo estamos haciendo, durante un mes lo hicimos, vamos a seguir ahora con el mes de la Biblia, así que el que quiera caminar con nosotros, ahí va a estar recibiendo las lecturas todos los días, conceptos, ¿sí? Todas las semanas, la otra semana tenemos una segunda enseñanza igual que esta, no te la pierdas, va a estar buenísima y vamos a seguir machacando las lecturas diarias. Eso es bien importante. Vamos a descubrir muchas cosas de la Biblia que posiblemente no sabemos o tal vez ya las sabemos, pero las queremos refrescar. ¿Alguien más que tenga ahí algún aporte acerca de este tema de la Biblia, la palabra de Dios, lo que hablamos? Tú puedes participar y tú puedes dejar tu concepto para enriquecer la plática también. O si tienes una pregunta, pues se va a agradecer mucho. A ver, adelante, con confianza. Solo tienen que activar su micrófono, por favor, y con mucho gusto vamos a escuchar y a tomar en cuenta lo que tú quieras decir. Adelante. Yo quería hacer un comentario. Sí. Realmente, hay veces uno pierde el propósito de que venimos a la tierra y qué es lo importante. Y siempre hay un tiempo, uno dice no tiene tiempo uno para leer la Biblia, pero tiene tiempo para leer otras cosas, algunos noticias. Y cuando yo empezaba a leer, decía, bueno, voy a leer la Biblia. Pero me pasaba, yo no sé cuánto le ha pasado de que dice, es que cómo cuesta entenderla y es más ameno leer noticias que leer la Biblia. Entonces me ponía a leer las noticias y decía después la Biblia. Y realmente después paraba dormida y ya no lo hacía. Entonces empecé a a priorizar la lectura de la Biblia. Y me ayudó mucho una escritura en Santiago, donde dice que al que le falte sabiduría, que la pida y que se nos va a dar. Entonces, esa escritura me gustó mucho porque realmente me costaba entender la Biblia. Me gustaba leer, pero me costaba. Entonces, ahorita que ya la estoy leyendo un poquito más, ya la entiendo mejor. Buenísimo. Entonces, otra cosa que empecé a ver cuando no entendía algo, me iba a buscar y a escudriñar un poquito más. Y siempre yo sí soy un poco preguntona y cuestiono las cosas y decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y me ponía a buscar. Entonces eso es bien enriquecedor, porque uno aprende de eso. Te cuento que uno de mis libros favoritos de la Biblia, que es un librito chiquito, Santiago. ¿Y sabías tú que Santiago era hermano en la carne del Señor Jesús? Que fue uno de los que al principio posiblemente no creyó, ¿verdad? Porque ahora te acuerdas que sus hermanos no creían en él, pero después se convirtió en un líder muy importante, según lo registra la Biblia. Y ahí está ese carácter práctico de Santiago. Eso es lo que me encanta a mí porque yo me identifico, o sea, Santiago aterriza las cosas prácticas. Habla, por ejemplo, de que mostremos la fe por las obras. No que las obras nos salven, sino que nuestra fe debe ser un fruto inevitable. Nuestras obras deben ser un fruto inevitable de nuestra fe, porque si no dice que nuestras obras, si no hay obras, que entonces nuestra fe está muerta y tiene toda la razón. Si yo digo que soy de fe y no tengo obras, seguramente algo anda mal en mí. Entonces me identifico con el tema de Santiago y me alegra mucho. Ustedes tocaron Kenia con Gilson, dos puntos muy importantes. Gilson habló de las redes sociales, no las vamos a condenar, son bendición si uno las sabe usar. Yo miro cosas impresionantes, increíbles, aprendo mucho, pero tiene toda la razón Gilson. Cuando se ha vuelto eso como un vicio, como una distracción,
eso nos quema el cerebro, eso nos embota, eso nos cansa, eso nos fatiga la vista, nos fatiga el alma y no queda nada. Y él cambió, digamos, como, no, o sea, su prioridad ya no es estarse distrayendo así, sino mejor utilizar ese tiempo para la palabra. Buenísimo. No es que nos vamos a volver unos religiosos raros, no, es solo ser inteligentes, usar mejor nuestros recursos limitados. El tiempo es un recurso limitado y también tú mencionaste también un cambio ahí de prioridades y eso me gusta mucho porque de eso se trata este mes, de que le demos a la Biblia su prioridad, el lugar que debe ocupar como algo trascendente en nuestra vida. Gracias, Kenia, por aportarnos, por enriquecernos. Vamos a ver quién más tiene por ahí algo que hablar. Aquí hay gente muy habladora que ahorita está calladita, pero yo los conozco que hablan hasta por los codos. Así que activen ahí su micrófono y no sean egoístas, díganos algo. A ver, adelante, con confianza. Hay unos que sí no les gusta hablar, ya conozco unos que no les gusta hablar, pero ahí sí no puedo hacer nada yo. Pero a los que les gusta, usen el don. A ver, alguien ahí, activa tu micrófono. Vamos, señores, se nos acaba el tiempo. Algo, no puede ser que te quedes solo oyendo y no participes. No, hombre, aporta algo. Tú que tienes mucha experiencia en el Señor, las escrituras que han significado para ti, ¿cómo puedes tú aportar para que los que están aquí viendo y no le han entrado a las escrituras duro, le entren? A ver, adelante, Diego. Hola, hola, ahí se escucha. Ves que da pena hablar aquí porque hay mucha bulla, pero no sé si se oye. Se oye bien. Muy bien. Ahora, aquí solo para dar fe de lo que estabas contando, de agarrar el asunto diario. Yo justamente, cabal, ahorita acabo de terminar de leer Proverbios por un libro que estaba leyendo y el libro trata sobre finanzas y me voy topando que en el segundo o tercer capítulo, algo así, eh, está hablando de Salomón, o sea, el libro se llama El hombre más rico del mundo y empieza con una historia de un tal Sulimán, no sé qué, y luego este Sulimán resulta siendo Salomón, ¿va? Y son principios financieros y cosas que aplican. Dice que Salomón cabal era comparado con la gente de dinero del mundo, con este, él era ultramillonario, pues era un billonario, que se dice que eran toneladas las de oro las que le entraban a los meses, ¿va? O sea, era absurdo. Entonces, empieza hablando cabal como principio y todo, que es injusto en un capítulo dice, eh, pues, lo que recomiendo es que empiece uno a leer Proverbios y que lea uno un capítulo al día y así empecé, ¿va? O sea, serán 40 días no, perdón, 30, ¿va? Son 31 capítulos de Proverbios, entonces que en un mes cabal lo terminas. Y que bueno, es corto, ¿verdad? Y cabal me propuse pues, todas las noches, antes de dormir, leer eh, un capítulo de Proverbios. Y como decís, es algo corto. Uno ha leído Proverbios. Yo he leído Proverbios muchas veces en mi vida, pero cada vez que lo lees es diferente, ¿va? Esta vez me pegó diferente y dije, mis nuevas experiencias me dan una nueva perspectiva en ciertos proverbios. Antes miraba unos y ahora me llamaron la atención otros, ¿verdad? Eh, y como decís, creo que es muy refrescante, creo que hay principios ahí que aplican para todo un poco, tiene como temas muy variados, pero me pareció clave, digamos, la recomendación del libro de Proverbios, como para empezar, por ejemplo, con este libro que trata sobre finanzas. Por ejemplo, como decís, la Biblia tiene eh, principios para cada cosa. Yo ahorita en algo personal que quiero trabajar es en mis finanzas, en mi orden, en mi trabajo. Y por eso, como decís, yo estoy consumiendo también otro tipo de libros, pero ese otro tipo de libros casi siempre me ha pasado que me regresan también a la Biblia. Entonces, me gusta que lo estoy tratando de llevar de la mano. O sea, quiero seguir aprendiendo de la palabra y todo, al, al lado de que estoy aprendiendo de otro libro y se complementa, ¿verdad? Porque hay sabiduría ahí para todo un poco. Pero sí, solo eso quería Excelente. compartir. Tenés ahí en la gorra Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. 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 La palabra de Así Dios mismo. hasta aquí en la frente. Jeffrey, qué bueno verte, y qué bueno que estén ahí compartiendo. Es un honor tenerte acá. Ahí si quieres aportar algo, vos que tenés tanto conocimiento de la palabra. Escúchame ahí. Sí, Pues aquí que dio la casualidad que hoy estábamos acá juntos y miércoles, y es como hay reunión hoy, conectémonos. Qué alegre poder verlos a todos. Creo que la constancia es algo muy vital en el camino del Hijo de Dios. A veces, a veces es complicado, pero creo que las cosas buenas cuestan, que valen la pena. Entonces, creo que la constancia es algo muy importante. Eh, Me impactó, digamos, ver esa parte en donde la Biblia es el libro, el lugar donde vas a encontrar todo. Ya no hay que ir a buscar a otro lado, sino que ahí. A veces pasamos viendo, estando a otros lados y volvemos a regresar al mismo lado. Entonces, la clave está ahí, siempre la pequeña frente. Se pasa que a veces nos cuesta verla, pero a veces hasta que logramos visualizar bien las cosas y Dios nos habla y esto no en palabras, o sea, hay que regresar a esa parte y creo que es bien importante. La verdad, eso fue algo que me dio un poco de los días de hoy, fue algo que tiene que estar muy presente en nosotros, en la Biblia, pues, es la que nos va a guiar, la espada que nos va a ayudar en todo el camino. excelente, Jeffrey, gracias. Me costó por ratitos entender un poquito, pero sé que nos dejaste ahí un buen mensaje y sigan adelante ahí ustedes haciendo el trabajo del reino allá en Guatemala. Y creo que es importantísimo, ¿verdad? Que oigamos lo que dicen las diferentes generaciones. No sé si alguien más quiere agregar. Vamos a ir terminando ya con una oración por todos, una oración por tus necesidades. Dios conoce tu necesidad. Preséntala ahorita delante del Señor. Manda siempre, todas las semanas, manda tu necesidad en el grupo que tú perteneces y con mucho gusto vamos a leer tu necesidad. No tienes que ser muy detallista. Simple y sencillamente dice en la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. No menosprecies que otros oren por ti. Mira, es impresionante los testimonios de fe que hay en estos grupos. Así que oremos siempre unos por otros y vamos a dar este tiempo final al Señor, al Espíritu Santo, para que Él nos guíe y para que este hábito de la lectura de la palabra se cimente en los que no está cimentado todavía. Gracias, Josué Romero, por estar con nosotros. Mariel, que se conectó por ahí también, haciendo un esfuerzo. Jarazán, que está, no sé si anda por Honduras o anda en Guatemala. Qué bueno. Buenas noches a todos. Ahí yo encendido mi micrófono, solo te voy a robar unos minutitos acerca de lo de la palabra. Creo que es importante. La palabra no solo edifica, sino tiene poder. Y cuando tiene poder, muchas veces nosotros creemos que no podemos ayudar. Y la verdad es que cuando empezamos y regresamos a ese mundo de la palabra, resulta que nuestros dones se activan. Nosotros empezamos a orar por personas y empezamos a ver milagros que la verdad es que empiezan a suceder y entonces nos volvemos activos en el Señor. Entonces yo lo que quiero dejar en esto es que la palabra no solo te edifica, sino también emana poder de ella. Y entonces es cuando las cosas se empiezan a hacer realidad y lo que está escrito empieza a vivirse, ¿verdad? Acabamos de vivir a alguien que tenía rotos los tendones del brazo y el Señor nos mandó 3 días seguidos a echarle aceite, una locura, ¿verdad? Porque pues uno hace lo que le piden, pero Él es el que obra, ¿verdad? Y esta señora empezó a mover el brazo después de no poderlo mover, se le quitó la cara de dolor y fue unas cosas impresionantes a raíz de que uno empieza a leer y a leer y a leer y esto despierta la fe en uno y entonces uno se vuelve activo y realmente empiezan las señales a seguirlo a uno porque uno empieza a creer en eso. Gracias, Mario, por el espacio. Buenísimo. Bendiciones a todos. Excelente. Es un testimonio de poder que Jarazán nos acaba de compartir de alguien sanado por la fe que emana la palabra. Y tenés toda la razón. Es un poder impresionante que tiene la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea,
Es escuchando la palabra de Dios que viene la fe a nosotros. Y cuando tenemos fe, pasan milagros, porque tenemos fe en Dios que hace milagros. Si no tenemos fe en Dios que hace milagros, no hace milagros. Cuando Jesús llegaba a su propio pueblo, ahí no pasaban muchos milagros, dice. ¿Y por qué? ¿Porque Jesús perdió poder o qué? No, es que la gente no creía mucho en él. Entonces, como no tenían fe, no pasaba nada. Si nosotros oímos la palabra, leemos la palabra, consumimos la palabra, hablamos la palabra, nuestra fe crece, como Jarazán lo acaba de decir ahorita, y suceden milagros. Es impresionante. Esa misma palabra que Dios usó para crear los cielos, la tierra, para crear al hombre, para decir, sea el hombre hecho a nuestra imagen y semejanza, y el hombre fue hecho. O sea, es poderosa la palabra. Y eso a veces tenemos que entenderlo, tiene que ser revelado por el Espíritu a nuestra vida para que dejemos de ser personas que solamente se llenan la mente de un montón de información, pero no la está viviendo. Eso sería malo, ¿verdad? Así que vamos a orarle a Dios para que nos ayude a que se revele la palabra este mes, que haya una explosión de palabra en nuestra vida, una explosión de poder y de respuestas poderosas. ¿Cuántos están esperando una respuesta poderosa de Dios en algún área de su vida? Yo estoy esperando respuestas poderosas y por la palabra van a pasar. Si tú estás esperando una respuesta poderosa, cree en el nombre de Jesús, ten fe. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. No hay imposibles para Dios, dice la palabra. Así que cree, activa tu fe en este momento. Tú estás esperando un milagro para tu familia, un milagro para tus finanzas, un milagro para tu ministerio, un milagro para tu casa, un milagro para tu trabajo. Ahorita créele a Dios. Vamos a orar con fe, no vamos a orar mediocremente. Vamos a orarle a un Dios poderoso que hace milagros, que contesta. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Así que tú eres justo porque Cristo ya te justificó. Tú eres justa porque Cristo ya te limpió con su sangre. Cree en el nombre de Jesús. No dejes que la condenación te apache, no dejes que la condenación te baje, no dejes que la condenación te robe. Cree, el Señor Jesús por su sangre te limpió de pecados, por su sangre te ha dado su gracia, por su sangre te ha hecho apto para ser hijo, para ser hija y para recibir entonces la herencia de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirles, antes de que oremos, quiero decirles que vamos a estar combinando las lecturas que se van a estar enviando, son de Proverbios y del Evangelio de Juan. Un día es Proverbios, un día es el Evangelio de Juan. Entonces, obviamente en 30 días no se van a terminar los dos libros, pero vas a quedar bien encaminado con los dos libros. Está bien bonito, tiene una temática, síguelo, utilízalo, es gratis, ¿sí? Vas a recibir esos mensajes ahí, y si tú no lo vas a usar porque ya tienes otro, pues compártelo con alguien, porque el Señor nos puso a hacer esto con temor y temblor, y sabemos que su palabra va a crear milagros este mes. Cierra tus ojos. Oramos entonces por todas las necesidades, Padre. Mira cada nombre que está aquí, Señor. Mira cada persona que se ha tomado el tiempo, Señor, de estar en esta reunión, porque tienen fe. Todos tenemos fe en ti, en un Dios poderoso, en el Dios de la palabra, en el Verbo que se hizo carne. Gracias, Señor, porque nuestras oraciones no quedan tiradas en el suelo. Nuestras lágrimas no quedan tiradas en el suelo. Nuestro clamor no queda tirado en el suelo. Tú recoges cada lágrima. Cada clamor que está en el aire lo tomas para tu corazón. Las palabras de tus hijos son importantes para ti, Señor. Aquí hay gente que te ha clamado por un milagro, Señor. Cada quien sabe cuál es el milagro que está esperando, cuál es la respuesta que está esperando. Padre, muévete en misericordia y responde a aquel que tiene fe, Señor. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe a través de la palabra. Señor, que amemos más tu palabra este mes. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Ayúdanos a activarnos más. Ayúdanos a conocer más esa palabra, a compartir un versículo con alguien que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levanta aquí personas maravillosas que compartan tu palabra con el necesitado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, responde las súplicas de cada uno. Señor, el que está enfermo sea sanado, que el que está sin trabajo reciba trabajo, que el que está, Señor, con unas finanzas quebradas sea levantado en el nombre de Jesús. Que aquel, Señor mío, que tiene una brecha familiar, sentimental, sea llenado su corazón, sea llenado del amor de Dios en el
el nombre de Jesús sean satisfechas las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor. Y aquel que todavía no se ha enlazado bien contigo, hoy te entregue su corazón. Dile al Señor Jesús, aquí está mi corazón. Yo te recibo, Señor. Yo recibo tu bendición para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, hoy soltamos la bendición de la palabra sobre tu vida. Tú vas a ver el cumplimiento de la palabra sobre tu vida. Las bendiciones que están ahí escritas son para ti. Se hacen vida en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo a cada uno. Gracias, Samuelito, por estar. Laura, gracias, Irene, por estar. Diego, Jeffrey, Gilson, gracias por estar allá. También Josué, Mariel, por conectarte. Jarazán, gracias por estar. Y si se me pasa alguien, perdónenme porque no me alcanza la vista acá. Pero los esperamos el próximo miércoles a las 7:30 hora de California, 8:30 hora de Guatemala o de Centroamérica. Y por favor, aprovechen. Lean la palabra, ahí se les va a enviar. Anímense. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bye. Buenas noches, gracias por estar.